un hombre muy listo, muy astuto y violento también incluso. Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Y yo creo que tenemos que entender el espíritu en el que Caifás hubiera dicho una cosa así. Yo creo que él era el jefe del concilio de los 70, de esos, el clero líder entre los judíos. Él no hubiera sido tan audaz de decir una cosa así. No le hubiera dicho a todas esas personas que estaban bajo sus órdenes, vosotros no sabéis nada, así tiene esa forma. No es la mejor forma de ganarles, ¿no? Y de obtener lo que uno quiera. De hecho, estaba de acuerdo con ellos. Voy a explicar lo que estoy queriendo decir. Lo que Caifás dice, lo que Caifás dice es similar a lo que ellos estaban diciendo. Y lo que se quiere decir aquí no es así, que ustedes son ignorantes o algo así, no. Caifás lo dice así como, como medio sonriendo. Les voy a sugerir lo siguiente, tal vez lo dijo así. Vosotros, miembros del concilio, vosotros no sabéis nada al respecto de cómo establecer una resolución. Evidentemente no se hubiera molestado tanto al escuchar eso, porque estaban diciendo no estamos haciendo lo suficiente que estamos haciendo. Si nosotros seguimos así, este hombre vivirá, hará estas señales, las personas le seguirán y los romanos vendrán y nos destruirán. Y entonces todos estaban al unísono. Bueno, había disidencia, claro, pero aquellos que eran disidentes tenían cobardía y estaban callados, pero en general estaban de acuerdo entonces. Y Cafás dice, sí, pero ustedes no saben cómo escribir una resolución. Voy a decírselos yo de una forma de modo que podamos venderle esta idea a la gente. Lo que vamos a tener que hacer es una cosa dura, drástica. Vamos a tener que destruir a este hombre. Vamos a tener que quitarlo del medio. No nos vamos a ver bien, pero lo vamos a hacer. Vamos a encontrar algún cargo, tal vez blasfemia, algo así, pero no nos vamos a ver bien nosotros. Y lo que ustedes dicen está bien, pero yo les puedo decir cómo parafrasearlo, cómo explicarlo. Y eso es lo que hace. Vosotros no sabéis nada, versículo 50, mira, ni pensáis, y esa es la forma en que él está dando la noción. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Bueno, eso casi hace que suene algo como algo moral. Él ya encontró una fórmula, Caifás. Ahora pueden venderle esta idea a las personas. Esto se verá razonable. Estamos actuando buscando el bien de las personas. Es inevitable. Es inevitable que este hombre que nos va a traer una catástrofe, es inevitable que él perezca en vez de que merezca a todas las personas. Por fin, el concilio ya por fin sienten que están haciendo algo noble, que están haciendo un acto noble. ¿Cuál acto? Pues deshacerse de Jesucristo. Eso es lo que dice cuando les dijo no sabéis nada. Está hablando de esta moción. Y él podía. Y ya se los dije. Ellos no tenían al mejor hombre como sumo sacerdote, pero tenían al que era más listo. Él sabía cómo hacer estas cosas astutas. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Estas son sus palabras. Y él fue sincero en lo que estaba diciendo, estaba hablando en serio. Y él tenía tan poca moral en él que podía justificar un arresto erróneo y cargos falsos, pero lo hace sonar como algo bueno. Y después leemos algo misterioso en el versículo 51, de hecho. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, en ese momento, en tiempo presente, profetizó que Jesús había de morir por la nación en ese tiempo presente, pero él no era profeta. Sin embargo, Dios controló todo lo que dijo. Y Caifás, de forma astuta, disfraza esto para que se vea bien, pero Dios tiene soberanía, de forma que las palabras que se usan, de hecho, dicen la verdad al respecto de Cristo. Uno solamente podría imaginar lo que los discípulos
hicieron con estas palabras después de Pentecostés y en el día de Pentecostés. Y yo especulo, lo admito, pero yo creo que le predicaban a las personas, a los discípulos, incluso el sumo sacerdote fue llevado a decir que era necesario, que convenía que uno muriese por todos. Y eso es lo que Cristo ha hecho. Él sufrió y murió en la cruz del Calvario, a nombre de todos aquellos que vienen a Él, porque Dios obra en sus corazones, entonces ellos vienen a Cristo. Queridos amigos, el sumo sacerdote, de hecho, con maldad dijo esto. Sin embargo, Dios soberanamente controla las palabras que se estaba diciendo, de modo que las palabras oficiales que se decían en ese momento eran perfectas. Y vemos esa soberanía de Dios en diferentes palabras en lo que respecta a la muerte de Cristo. Por ejemplo, la superinscripción que Pilato puso sobre su cabeza. Es perfecto lo que dijo. Y eso describía exactamente quién era Cristo. Este es el rey de los judíos, decía la inscripción. Y los escribas y los fariseos odiaban esa inscripción, pero Pilato fue llevado a escribirlo. Él no lo sabía, pero Dios hizo que él escribiera eso que era veraz. Y vemos la mano de Dios, vemos también su determinación y su insensatez, que no pudieron llevar a cabo como querían, pero vemos cómo Dios tomó control de todo. Y entonces él hizo que sus propósitos acontecieran. Y esto representa cómo Dios obra constantemente a través de su pueblo. ¿Te puedo decir una anécdota? Que tal vez ya mencioné antes, estoy seguro, pero me llena de tanto gozo que cuando mi esposa y yo estábamos siendo pioneros en el norte de Londres hace más de 50 años, estábamos obrando en un pueblo y bueno, estábamos, y bueno, estábamos intentando obtener un terreno para la iglesia que se había formado, pero no había ningún terreno disponible. Todas esas hectáreas tenían dueño. Aquella autoridad antigua de Londres tenía en su poder todo eso. Esa autoridad ya no existe. Todos tenían en sus manos eso. Y había esa parte del norte del pueblo donde todo ya estaba marcado para poder construir casas. Y ahora bien, las autoridades habían decretado que era muy deseable en esa porción del pueblo el tener una iglesia o alguna otra cosa que fuera de interés para la comunidad. Era muy deseable, según ellos, pero, y claro, que estaban haciendo su determinación para que se viera bien, así como Caifás, es muy deseable, pues no hay ningún terreno, lo sentimos. Y ahí se termina todo, hasta luego. Ya todo estaba señalado para que se construyese allí, pero resultó que había un terreno disponible, porque cuando el área había sido revisada por los peritos y los topógrafos y quien fuera, hubo una gran porción de terreno que habían pensado que era bosque, no podía tocarse. Era bosque, no se podía tocar, tenía que preservar, pero no era bosque. Cuando uno iba y lo veía, era solamente un terreno baldío, si tú quieres, pero se habían confundido cómo lo habían interpretado. Y entonces pudimos ir a la autoridad y decirles, vosotros habéis dicho que es deseable altamente que haya un interés de la comunidad como una iglesia. La única razón por la cual no hay iglesia es porque no hay ningún terreno disponible para poder construir una iglesia. Pero pues ahí está, apareció. Y yo siempre he considerado eso como una maravillosa señal de la soberanía de Dios y de forma continua lo vemos así en la obra de Dios. El decreto del hombre es uno y Dios tiene soberanía de sus errores y algo más es posible. Y eso pasa una y otra vez. ¿Cuán frecuentemente hablamos de la historia de William Carey? Estuvo 7 años en India, en cierto lugar británico, y las autoridades británicas, inspiradas por intereses comerciales de aquel entonces y de los católicos y los supuestos anglicanos, que eran más católicos que nada, ellos le echaron fuera de esa parte británica que pertenecía a los británicos. En aquel siglo, él estaba con otra persona y otra persona que venía de esta iglesia, y este trío
Carey, Matchman y Ward, ellos se refugiaron en un pequeño pueblo que se llamaba algo así como Serampó. Así se pronunciaba más o menos. Y ese no era una porción británica. Los daneses también tenían intereses ahí en la India. Los daneses ahí en la India tenían dos pequeños pueblos. Es lo único que tenían los daneses allí. Se les había cedido hacía años. Los británicos se los cedieron como un acto de buena voluntad. Y entonces tenían en su poder esos dos pequeños pueblos. Y todos ellos fueron allí, no dándose cuenta de lo que estaba pasando, pero se refugiaron allí y la persecución británica empeoró. Y querían que Carey saliera de allí. No querían predicación evangélica allí, intentando cambiar la religión de la India. Y los británicos, es decir, nosotros, pensábamos que eso no iba a ser bueno para el comercio, sáquenlos de ahí, pero ya no podían tocarles. ¿Por qué? Porque ya no estaban en la parte de la India que pertenecía a las Islas Británicas, sino que estaban en ese lugar que pertenecía a Dinamarca y estaban bajo la protección de Dinamarca. Y ahí los misioneros transformaron esos pueblos y entonces cambiaron todo ahí. Y entonces era la envidia de todos los demás, hubo servicios, beneficios, tradujeron literatura, comenzaron a traducir las escrituras también, dialecto tras dialecto local, y 46 lenguajes locales del hindú, variaciones del hindú fue lo que tradujeron. La universidad de ese lugar también, y se entrenó otros misioneros, y en su momento, en 1845, cuando los británicos compraron esas pueblos que pertenecían a Dinamarca, ya había terminado la persecución y entonces el trío que estaba ahí logró tanto y vemos entonces en la historia de la iglesia cómo Dios obró, les dio un lugar a salvo donde podían obrar y llevar el evangelio a todas las personas sin que el imperio británico les pudiera hacer nada, hasta que los británicos cambiaron de parecer y decidieron que los misioneros eran buenos después de todo. Y vemos cómo Dios obra. Y ya sé que me aparté del texto, pero es que lo vemos tantas veces y lo has visto en tu vida también. Y, por ejemplo, has visto cómo hay cosas que se ponen en tu contra en tu trabajo. Y acuérdate cómo la Unión Soviética intentó suprimir el Evangelio y los que predicaban el Evangelio y a los bautistas. Y mientras más intentaron suprimirlos, más puros y más fervientes se hicieron. Hasta que en la cúspide de la persecución en la Unión Soviética, antes de 1990, cuando se tuvo perestroika y todo eso. La libertad se dio por fin. En ese momento tenían como 18 imprentas produciendo escrituras y literatura, etcétera. E incluso la persecución frecuentemente produce lo mejor de la iglesia de Jesucristo. Entonces hoy en día, en nuestra situación privada o en la nación donde estamos, si el humanismo científico intenta erradicar el cristianismo de las escuelas, y me tengo que apartar un poco más del tema, pero es que me estoy acordando de algo. En 1991 aquí en las Islas Británicas, los grupos lesbianos y gays estaban completamente dispuestos y querían introducir sus ideas a las escuelas de este país y ya tenían su literatura lista para hacer eso que querían hacer y algo salió muy mal. El gobierno de aquel entonces introdujo lo que se llama SATs en las escuelas, unos tipos de exámenes. ¿Y por qué lo hicieron? Estas tablas de escuelas para ver qué escuela iba bien, dijeron que lo hicieron para mejorar la educación y con toda certeza no tenían en mente lograr lo que realmente lograron. No tenían eso planeado en absoluto y lo podemos decir con toda certeza, no sabían lo que iba a pasar. Y pues se introdujeron estos exámenes para los niños, ya sea que estés de acuerdo con ellos o no, introdujeron esos rangos de las escuelas diferentes. En ese momento, cuando esos grupos lesbianos y gays estaban dispuestos a rellenar las escuelas con todas sus ideas sexuales, escoger qué sexo se tiene y toda la propaganda a favor de esa moral alternativa perversa, y de repente a partir de 1990, 91, 92, las escuelas
estaban demasiado ocupadas como para poder poner atención a toda esa gente. Todo director estaba preocupado con obtener un buen lugar en los rangos de las escuelas y que sus estudiantes sacaran buenos exámenes en los nuevos exámenes. Y cuando esas sociedades gays y lesbianos llegaron a tocar la puerta diciendo, queremos dar clases extras, dijeron los directores, no tenemos tiempo, estamos muy ocupados. Y el gobierno tenía una intención de una cosa, y lo que Dios produjo fue lo que ahora podemos considerar como 25 años de retraso de eso. Protección para los niños y el evangelio. Y lamentablemente tengo que decir que muchas iglesias, e incluso iglesias bíblicas, donde las personas aman a Dios, no tomaron ventaja de esa ventana de oportunidad. No hemos visto más escuelas dominicales, ni un crecimiento. No hemos visto escuelas dominicales evangelísticas que se predique el evangelio. Frecuentemente las iglesias no tomaron lugar, perdón, no tomaron ventaja de eso. Y me parece ahora que esos 25 años de retraso em, en los que no se pudo introducir esta terrible agenda moral en las escuelas, se está terminando. Y parece que ahora estos grupos han encontrado cómo introducirse en las escuelas en Inglaterra. Y tengo que volver al pasaje ahora, y lo vemos incluso aquí. Las autoridades tenían un plan y Dios fue soberano y llevó las cosas en una dirección completamente opuesta. Entonces voy al versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación. Y Juan agrega, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y a partir del capítulo 10, y no voy de vuelta a eso, nos damos cuenta que esto hace referencia a los gentiles. Y aquí entonces tenemos su determinación, versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Pero yo les iba a explicar esto también, no tuvieron éxito en lo que pensaron. Pasaron 2 meses más y no pudieron arrestarle y salió de la ciudad y el Señor Jesucristo, porque sabía todos sus planes, y él fue a una villa llamada Efraín en el desierto de Judea y nadie sabe exactamente dónde estaba, pero no se sabe exactamente en dónde, pero estaba a unas 20 millas al noroeste de Jerusalén, creo yo. Y ahí continuó 2 meses más hasta que era tiempo de volver. Y ahí es donde se comienza el capítulo 12. Pero aquí en el versículo 55 del capítulo 11 dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y voy a terminar con el versículo 56. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Bueno, pues hay que ver lo que dice la traducción. Hay que ver exactamente lo que se está queriendo decir en el griego original. Vamos a ver. Dice, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? O tal vez lo podríamos hacer hoy en día de forma diferente. ¿De verdad piensas que no va a venir? Ese es el sentido del griego. ¿Verdaderamente crees que no va a venir? Y eso es importante, voy a decirles por qué. Ellos no dijeron, ¿vendrá o no? ¿Cristo va a venir? Se acordaron de los días ahí en la corte de las mujeres, donde había miles de personas escuchando, y a pesar de que había habido intentos de tomar su vida, él todavía de forma calmada venía y les predicaba. Y los escribas y los fariseos le cuestionaban y él les respondía de forma maravillosa, perfecta, hermosa. Y antes había estado ya bajo amenazas de muerte, pero venía y decían, ¿va a venir? No, eso no es lo que dijo. ¿Tú crees que es correcto? ¿Crees que es así? ¿Crees que no vendrá? ¿Por qué dijeron eso? Pues porque eso es lo que se había dicho por ahí. La
El rumor oficial de los escribas y los fariseos y los sacerdotes era es que no va a venir. No va a venir. ¿Tú crees que está en lo cierto? ¿Crees que así será? ¿Que no va a venir? ¿Que no va a aparecerse por ahí? Él no va a venir. Ellos empezaron a decir eso. Pensaban que si no podían de hecho arrestarle, por lo menos iba a tener demasiado miedo como para aparecerse por ahí en Jerusalén otra vez. Se había hecho el pronunciamiento, Cristo tenía que ser arrestado. Hubo más reglas también que se pusieron. Si tú sabes dónde está, si tú le estás escondiendo o si le ves, más te vale que lo reportes. Dile a las autoridades dónde está. No puede sobrevivir aquí, pensaban ellos. Él sabe que sus días en Jerusalén están contados. Ya se terminaron, ya no puede venir. Hemos determinado su muerte y si no podemos de forma física encontrarle y arrestarle, pues por lo menos ya nos deshicimos de él. Ya no vendrá más a molestarnos. Él será una persona lejos, en el desierto, en alguna parte lejana. No va a volver a molestar. Y estaban en un error muy grande, porque si volvió, cuando el tiempo fue el correcto, volvió. Cuando fue el tiempo en que sufriera y muriera y en una aparente debilidad permitiera ser arrestado y juzgado. Él sí volvió. ¿Por qué? Pues por nosotros. Ellos se equivocaron en todo. Sus predicciones estaban mal, su determinación también, sus acciones tampoco estaban bien. Todo fue cambiado para que el plan de Dios fuera llevado a cabo. Y hoy en día pasa lo mismo. La fe cristiana en el mundo occidental es despreciada. Y el humanismo científico piensa que el cristianismo está en retirada, que ya casi se ha extinguido. Y piensan que simplemente le lavamos el cerebro a otra generación y nos deshacemos del cristianismo. Ahora podemos despreciarlo, ya se acabó eso. Sin embargo, Cristo volverá. Él tal vez vuelva primero en el poder del avivamiento, pero Él volverá de forma personal a su debido tiempo. Y tal vez no falte demasiado tiempo. Con toda certeza estamos en la parte final de toda la dispensación y la era. Él volverá. La incredulidad siempre se equivoca.